marcado, pero me parece que se me cayó. Y acá tenés, por si les interesa, cómo eran las escuelitas antes. Sí, eso sí, por supuesto, con la que estaba ahí en la Universidad de Cuyo. Yo no sé, porque acá lo dan como correntoso. Yo la otra vuelta le Sí, vos me pregunté a Conrad preguntaste, y me... Pero Conrad, te voy a avisar que Conrad estaba en el espejo, no estaba acá, ¿eh? Así que muchos también... Mira, acá tenés las familias que siguen existiendo, familia Vidal, Cárdenas, Carmoney, que fuiste a ver, 3, ahí ves, que a esa zona, toda esa zona se le llamaba Correntoso. Vos decías, ¿a dónde vas? Voy para Correntoso, señalaba para allá. Voy para Correntoso. Pero acá yo había encontrado, se lo había marcado, esta es la inauguración de la nueva escuela, esta todavía es la vieja. Que la señora de Alemán, que fue la directora que estaba cuando yo vine, hizo un resumen porque le había pedido inspección. Y ese estaba muy bien, ese resumen. Un minutito porque yo lo había marcado, caramba. Y tenía sumo interés en leer eso porque cada uno que escribe sobre la escuela tiene fechas diferentes. No, 1950, curso escolar. Un segundo, ténganme paciencia. Acá están todos. Entonces nosotros no éramos ni siquiera obispados, así que venían por acá, de... no. A ver. Inscripción de alumnos, no. Qué calor. Acá vinieron personajes toda la vida, por eso es que a nosotros no se nos mueven los pelos cuando vienen los personajes. Acá. La escuela empezó a funcionar el 2 de mayo de 1932. ¿Querés que yo lea y vos querés? ¿Vas grabando? Sí, estoy grabando. Estamos grabando. Ay, yo todo el tiempo estoy Sí. La escuela empezó a funcionar el 2 de mayo de 1932 en una casilla de madera construida por la policía para un destacamento y cedida temporariamente. Su primer director fue Rodolfo A. Inabnit Henry. Fue trasladado luego a la capital federal en julio de 1934. Por expediente número 721, etcétera, del año 33, se designó como maestro a Julio Suárez, también trasladado a la capital federal en julio del 34. El 16 de julio del 34, por expediente 2495, etcétera, es designado como director Sergio A. Pérez. Y en julio de 1936, Parques Nacionales cede en préstamo una casilla desarmable de madera para el funcionamiento de la escuela. La Comisión Nacional de Ayuda Escolar concede un subsidio para la creación del comedor escolar. El Consejo Nacional de Educación destina la suma de 26.000 pesos, por cierto que no son los de ahora, y Parques Nacionales agrega el resto, hasta cubrir 70.000 pesos para la construcción de un local en Villa Langostura a 8 kilómetros de Correntoso. ¿Y en la escuela? Parques Nacionales construye el local y desde el 11 de abril de 1938 la escuela ocupa el nuevo edificio. Esta es la historia, el resumen. El resumen de la historia real. Bueno, Nana, ¿le parece que empecemos a que nos empiece a contar un poco de su historia? Nos interesa saber, a ver, cómo es que llegó acá, cuándo, a ver, hable, a usted que le gusta. Cuénteme, ¿cómo fue que llegó acá? ¿Cómo encontró la villa? Nosotros somos una familia marplatense, de inmigrantes marplatenses, de los primeros inmigrantes marplatenses, tanto de parte de mi esposo como de parte mía. Cuando digo de los primeros, son de los que llegaron por los años 1900 y algo. Yo soy de la hija más chica y soy de 1922. Estudié
en Mar del Plata, en el Instituto Santa Cecilia. Soy alumna fundadora del primer Colegio Normal Nacional de Mar del Plata y luego ejercí durante 8 años y medio en Mar del Plata. Luego me casé con mi marido, que era marino, submarinista, y por razones de salud se trasladó tuvo que dejar los submarinos. De manera que entonces lo nombraron en una especie de laboratorio de bombas de inyección, qué sé yo, que pertenecía a un grupo de marinos. Y fuimos a Buenos Aires. Allí yo estaba esperando a Graciela, cuando un día mi esposo había tenido a Graciela, así que el 20 de octubre nació ella y el 22 llegó mi marido diciendo que lo habían llamado de la Marina y le ofrecían el cargo de jefe de usina de la isla Huemul, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que en ese momento estaba a cargo de Richter, el famoso alemán de la bomba atómica. Así que entonces vino mi esposo y en 20 de enero de 1952 llegamos nosotros a Bariloche. ¿Y qué le pasó por la cabeza cuando su marido le habló de Bariloche? ¿Qué le pareció la idea? Ya, a mi marido le habían hecho 3 ofertas: Tucumán, Salta y Bariloche. Bariloche para mí era una especie de utopía. Amaba todas las lecturas que fueran del sur, pero me parecía tan lejano como supongo que ahora le puede parecer lejano a la gente, a nosotros, llegar a los hielos antárticos. Quizá mucho más lejano. Piensen que en aquella época no había asfalto, no había medio de locomoción. Bariloche era así, la utopía. Decir Bariloche, no sé, después fue como para un niño decir Disneylandia, pero así con amor. Yo recuerdo que en mis 8 años de ejercicio en mi profesión, siempre que podía buscaba lecturas que se referían al sur y especialmente a Nahuel Huapi, a toda esa zona. Así que cuando mi marido me dijo de venir al sur, me pareció bárbaro. Lo que ocurre es que habían fallecido mis padres, es decir, yo no tenía una familia que me retuviera. Mi hermano vino conmigo. Cuando comunicamos la noticia a nuestros familiares, francamente les pareció de terror. Porque además el sur nadie lo conocía muy poco. Los que venían acá eran gente de mucho dinero, no era una cosa popular. Así que era como ir a la aventura. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? ¿Cómo iba a criar a mis hijos? ¿Había escuelas? Pero todas esas preguntas. Además mi marido habló de una isla. Claro. De la isla Huemul. Entonces, ¿qué? Yo me acuerdo que le compré suecos por si tenía que bañarse en grupos. A los pocos días recibo una carta donde, y fotografías y postales. Y cuando yo veo eso, resulta que la isla era que iban todos los días en lancha. Claro, pero ya estaba en el lugar era donde está Yao Yao, sobre el lago Moreno, el hotel que está sobre el lago Moreno, un hotel hermoso, que ahora, que fue después de los maestros, que entonces se llamaba Pistarini. Un hotelazo impresionante y ¿qué bañarse con suecos, por favor? Teníamos un servicio especial. Eso todo pertenecía a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y ahí iban a parar los empleados de energía atómica. Y sí, así llegamos nosotros. ¿Y su esposo qué profesión tenía? Mi esposo era marino, pero se especializó en lo que entonces era, en aquellos años, era muy importante, que eran los bombas yo mirá que puedo errarle de lejos, bombas de inyección de motores diésel, qué sé yo, algo así. Ajá. Sé que trabajaban en laboratorios con guardapolvos blancos y qué sé yo, pero mucho más no sé.
Además le gustaba todo lo que fuera física. Él no se recibió de ingeniero porque francamente la vida no le dio la oportunidad, en esa época era muy difícil, pero estudió en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y le encantaba todo lo que fuera física, matemáticas y demás. Así que como Richter tenía una gran simpatía por todo lo que fuera la marina, prefería gente de la marina trabajando con él. Y entonces, con mi marido hacía un año que había salido del submarino, lo encargaron de ser jefe de marina. ¿Y este Richter quién era? Que yo lo sé nombrar, pero no tengo bien presente cómo es que... Richter era un alemán austriaco, que fue poco después de la guerra, después de la guerra llegó a Córdoba. En Córdoba se hizo famoso porque él hablaba muchísimo de energía atómica, del asunto del agua pesada. Piensen que yo estoy hablando desde un punto, digamos, doméstico. No manejo muchas cosas. Y el que manejaba las cosas era mi marido. La cuestión que en Córdoba llamó muchísimo la atención, era la época de Perón, era la época en que estábamos en muy malas relaciones con Brasil, casi entramos en guerra con Brasil. Y de pronto un capitán o un coronel, no recuerdo, no tengo muy presente el grado, González, habla con este hombre, con este alemán, que le dice que él en una zona X, digamos que tenga las condiciones, puede fabricar la bomba atómica. Entonces, qué sé yo, los pormenores no sé, no los conozco. Se forma la Comisión Nacional de Energía Atómica. Yo de lo único que... no quiero hacer nombres para no equivocarme, pero creo que era un Lynch Pueyrredón que estaba. Creo, no estoy muy segura. Empiezan a buscar personal. Había mucho personal alemán, austriaco. No estábamos preparados acá para energía atómica. Y se forma la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahí es donde lo nombran a mi marido como jefe de usina, que después también pasa a ser jefe de mantenimiento. Entonces, las mujeres no íbamos jamás a la isla de Guamur. En la isla de Guamur se hacían todos los experimentos. Entonces, llevaban todas las familias que trabajaban en energía atómica, que no eran muchas, vivíamos en este hotel de Lago Moreno, espléndido. Y los hombres eran llevados todos los días con gendarmería a la isla Guamur. ¿Y en qué llegaron ustedes? ¿En qué vinieron? ¿En tren, en colectivo? Querida, en tren y colectivo. ¿Cuántas horas tardaron en 3 días. 36 horas con Graciela. Graciela bajó del tren y cumplió 3 meses. Así que imagínate que en ese momento no había pañales descartables. Así que nuestro departamento, en el cubículo en el tren, estaba lleno de pañales por todos lados, y Hugo, que tenía 5 años. ¿Y de allá de la estación nos trasladaron al hotel en cuanto llegamos, no, tenían autos, tenían colectivos, sí, no. Todo organizado. Sí, todo organizado. Sí, nos llevaron en auto. La primera impresión, yo nunca había visto montañas, porque como buena marplatense, lo que conocía en la Sierra de la Ventana, Sierra de Tandil, la Sierra de la Ventana era lo más alto que conocía. Cuando vi las montañas, el lago, no pasmada, no te puedo decir nada. Para colmo llegamos, imagínate, en pleno verano, con todas las flores, con ese paisaje, ese camino a Yaoyao, que era una belleza, sin palabras, maravillada. Yo me olvidé de Buenos Aires, de Mar del Plata, nos olvidamos de todo, nos parecía preciosísimo. Pasamos muy bien. Y yo estaba con licencia, porque yo no sabía cuánto tiempo iba a estar. Así que estaba con licencia en la provincia de Buenos Aires. Y cuando llegamos, al poco tiempo, llegan las hermanas del padre Bussolini, que no sé si les resulta familiar el nombre, pero el padre Bussolini fue el director del Instituto San Miguel. Ahí se hizo el primer reactor atómico, que fue regalado por el padre Bussolini y sus colaboradores a Perón. Llegan las dos hermanas del padre Bussolini y me encuentran, charlando así en el hotel, no teníamos nada que hacer,
me encuentran, se enteran que yo era maestra, y me dicen, ¿no querés dar clases? Yo iría corriendo a dar clases, pero volando, pero tengo a Graciela, necesitaría que alguien la cuide, no te arreglamos todo, bueno, muy bien. Y digo, pero es que yo estoy con licencia en la provincia de Buenos Aires. Dice, no te aflijas porque esto sería un caso de extrema necesidad y hay una ley que yo no sabía, porque yo era provincial, que si hay escuelas que no tienen maestros, se puede nombrar a un maestro titular. En 2 días resulta que las señoritas Bussolini, que eran hermanas del padre Bussolini, una de ellas era inspectora general, yo no sabía, de escuelas en Buenos Aires, de la Nación. Así que en 2 días, en la escuela, no sé, ustedes han ido hasta Yao Yao y demás. Sí, sí. Bueno, por el kilómetro 14, más o menos, que pasa en el colegio Don Bosco, al lado de una escuela. Esa escuela la tomé yo. Porque en ese momento estaban dando clase un director y una chica que no era maestra, que era alumna del secundario. Entonces tomé yo. Así que yo trabajé desde el año 52 hasta el 55 en la escuela número 48, en el kilómetro 14. En el kilómetro 14. Todos los árboles, todos los pinos que hay en esa escuela, lo plantamos nosotros. Porque cuando fuimos estaba recién construida la escuela, estaba peladita. Así que con todos los alumnos y la ayuda de Parques Nacionales, todo el pinar que hay se lo plantamos nosotros. El director era catamarqueño, se jubiló, cuando yo llegué se jubiló y me dejó la escuela a mi cargo. Durante el tiempo que estábamos allí, pasaron muchas cosas, energía atómica que no viene al caso, y un día le dan en medio de vacaciones. Entonces, un maestro que estuvo en esta escuela, que también se llamaba Pérez, pero no Sergio, sino Julio, dice, yo tengo alquilada una cabaña en Villa Langostura. Les doy las llaves y ustedes van a pasar las vacaciones en Villa Langostura. Nosotros no sabíamos qué era Villa Langostura, ni idea. Así que salimos de Puerto Pañuelo, en Bariloche, fascinados con el lago, pasamos Isla Victoria, una maravilla, y llegamos acá, llegamos a la villa. Pero por el mes de junio, no había nadie. A mí me parecía que no había nadie, yo no veía gente. Bueno, y la cabaña era donde ahora está, bueno, donde era Cuernavaca, que después con los años los compró Massa y Consuelo. Lo compró Massa, bueno, esa era la cabaña, pero la primitiva, era una cabaña, como esta, más o menos. Una arboleda retupida, pero retupida, que era maravilloso. Por otra parte, nosotros nunca habíamos estado en un bosque, realmente en el bosque. Ustedes piensan que el camino era una huella, que era 3 veces lo que es el camino ahora, con subidas y bajadas, por 3 veces lo marcaron este camino. Ahora nada que ver. Subidas y bajadas, no llegamos nunca. Y estamos hablando desde el puerto hasta no, estamos hablando desde Bariloche, desde Puerto Pañuelo. Ah, vinieron por vía terrestre. Desde Puerto Pañuelo, no, tenés razón, esa es la llegada. Puerto Pañuelo llegamos en el Modesta Victoria, acá al puerto. Oh, no me haces el favor, yo demoro 1 hora. Perdón, a mí se me fue. Sí. Desde Isla Victoria, desde Puerto Pañuelo, pasamos por Isla Victoria y llegamos acá al puerto. ¿Viste? Sí. ¿Hola? Hola. Nena, vamos a esto. En ese tiempo lo único que había era Parques Nacionales, que sigue estando. La casa de Parques Nacionales. Un almacén, que era donde ahora está Michel, que entonces era de Bianchi, ese almacén. Bianchi, que después tuvo restaurante, Boslo, de sí. San Pablo. Ahí estaba Bianchi. Después estaba el Correo Viejo, la casa muy linda, esa casa que sigue estando. ¿De quién era?
La Quimera, bueno, te digo el correo, La Flecha, el almacén La Flecha, que entonces era lo más grande que había acá, era el supermercado, La Flecha. Y bueno, y nosotros de ahí caminando fuimos, porque era cerca. Bueno, cuando llegamos, yo fascinada con la casita, qué sé yo, donde se me acabó la fascinación, era que yo en mi vida había aprendido una cocina a leña. Entonces no tenía la menor idea cómo se prendía una cocina a leña, bueno. Todas esas cosas. Y venía una chica conmigo, de Bariloche, que me ayudaba a cuidar a Valeria, y la habíamos traído. Así que pobre, ella me ayudaba. Y bueno, y ahí empezamos a conocer la villa, todo caminando. Nosotros llegamos acá, había un auto de alquiler, que era el del papá de Raúl Álvarez. Había un autito que tenía el jefe de la usina, que era un austriaco. Estaban los camiones de los Barbagelata, que eran los que sortean la mercadería, y si mal no recuerdo, una camionetita. Después no había nada. Había caballos. Yo no subí un caballo, no le subí en mi vida. Así que, querida, todos lo hacíamos caminando, pero nos parecía bárbaro. Nos parecía lo más normal. Así que, después, en donde ahora es Selvana, entonces era de otra gente que no estaba en ese momento, estaba una familia Jasman, que estaba encargado de eso, que eran 42 hectáreas. Y estaba el Castillo Mesidor, que era de la señora Madero Unzué de María Salas. Ahí nos hicimos los primeros amigos, que fueron los Marimón, que el señor Marimón tiene un libro escrito, don Roberto Marimón. Entonces esos fueron los primeros amigos. Ahí conocimos a la familia de María Salas, que eran los dueños. Ah, ¿la conoció ella? Sí. ¿Qué tal, macanuda? Sí. ¿Cómo la puede describir? Como una persona aristócrata, pero sumamente sencilla, sumamente afable, una persona con un gran espíritu de colaboración. Su hijo se casó con una de las hijas de la escritora, que tenía en su chalet también cerca, Carmen Gándara. Sí. Bueno, estaba casado el hijo con la hija de Carmen Gándara, que a su vez eran parientes. Su tío era el que escribió La Gloria de don Ramiro, este escritor español, en ese momento no tengo presente el nombre, que escribió La Gloria de don Ramiro. Había también un pintor que hacía exposiciones en Galería de Buenos Aires, Romanov, que tiene unos cuadros maravillosos. Un fotógrafo muy conocido y que había escapado de la guerra solamente con papeles de la Cruz Roja, don Traknin, que era, pero experto en música, en literatura, era un sabio además de ser un excelentísimo fotógrafo. ¿Era un señor grande ya en esa época? Un señor grande, sí, en esa época había escapado, en esa época en que no se sabía si eran yugoslavos o albaneses, no se sabía, bueno, escapó de la guerra y entró con papeles de la Cruz Roja. Pero era un sabio, así que se pasaban veladas maravillosas con él, porque además sabía de todo, y pintura, para que te cuento. ¿Y ustedes cómo llegaron a ir a pasear? ¿Y cómo es que de pronto se quedaron...? No, llegamos a pasear, nos quedamos enamorados de la villa, estuvimos justo en ese momento, lo llaman a mi marido, porque murió Eva Perón, y lo llaman a mi marido por energía atómica, que sí, me quedo yo sola en la villa, que ahí vino mi hermano para hacerme compañía, porque teníamos 2 meses de licencia, mi marido no se había tomado licencia. Entonces, bueno, cuando empezamos a conocer eso, y nos volvimos. En el interín estuvimos un tiempo más en energía atómica, porque esto habrá sido en el 53, estuvimos 2 años más en energía atómica y así empieza a desintegrarse energía atómica. Toman preso a Richter, se integra energía atómica como energía atómica del gobierno, pasa a ser lo que es ahora, la toman de Ugarriza
y pasa a ser lo que es ahora la Comisión Nacional de Energía Atómica. Toman preso, bueno, eso es otra historia. Entonces mi marido conoce gente que le ofrece un trabajo acá en Villa Langostura, que era instalar una caldera para Pascoto, en un aserradero que queda por las Piedritas. Entonces hicimos una reunión de familia, que éramos mi marido, mi hermano y yo, toda la familia. En el interín habíamos estado en Copahue y mi marido instaló la primera usina de Copahue, una viejita que está por allá arriba. Éramos 3 y decidimos que nos veníamos a la villa. Yo llegué, me presenté a la escuela, llegamos el 6 de enero de 1955 acá y alquilamos la casa del médico que recién se acababa de ir, estaba por irse, doctor Benich, que es muy conocido, bueno. Y nosotros alquilamos la casa del doctor ¿Dónde estaba Benich. la casita esa? La casa del doctor Benich es, que entonces era una maravilla, un chalet precioso, donde Toledo reparte gas, que se quemó. Sí, sí. Y era una casa hermosa. ¿Dónde está la tapicería ahora? No sé, ahí Sí, bueno, sí, y están que se todavía quemó. los tubos de gas y todo. Bueno, la casa ocupaba todo, desde esta cuadra hasta la otra. Enfrente de la hostería Don Pedro. Exacto. Sí. Exacto. ¿Esa era la casa? Esa es la casa del doctor Benich, que era bueno, en mis fotografías particulares, tal vez un chalet hermoso, de madera, precioso, que tenía pasado un arroyo por el medio, tenía una casita de muñecas y llegaba hasta lo que ahora es la avenida Rayanes. Todo eso era el doctor Benich. Ahí alquilamos nosotros. Bueno, pasaron 2 meses que pues, nos tomé como vacaciones y de pronto fui hasta la escuela. Yo, a mí me tiraba todo lo que era magisterio, me voy a la escuela y me encuentro que la directora iba a estar sola, se iba a quedar sola. Entonces con 153 chicos. Entonces le digo, bueno, que yo era maestra, inmediatamente entonces no había cola de maestros para venir a Villa Langostura. ¿Y por qué no se iba a venía quedar nadie. sola? ¿Qué pasó? ¿Los maestros que tenían no habían, Mira, no lo que pasa habían resistido? Es que pasa, es que ¿quién venía a la villa? ¿Quién venía a la villa? No había casas para alquilar. Las chicas, las que quedan, Cristina Hensel, Elsa Hensel, ellas les pueden contar, querida, ¿a dónde iban a parar? Aparte, para llegar hasta acá, eran 3 días de viaje en tren desde Buenos Aires. 2 desde Neuquén, que tenías que estar haciendo cambio. Todo sin asfaltar, no había nada. Aparte, no había médico. Te dolía una muela, tenías que ir a Bariloche, 4 horas de viaje, te tenías que quedar una noche y después volver al otro día. Nada. Los diarios se compraban, cuando nosotros llegamos, los diarios se compraban a pedido. Vos decís, bueno, en la prensa, La Nación. ¿Y a quién se lo encargaban los diarios? Había un señor, donde ahora está, espera un poquito que yo tengo que ubicarme con los negocios, enfrente de Raúl Álvarez. Raúl Álvarez, ¿lo ubicás? Raúl Sí. ¿Lo ubicás? El Jote. Sí. Bueno, sí, enfrente había una casita de madera, acá todo era de madera, una casita de madera, que había un señor extranjero, yo no me acuerdo el nombre, que tenía una especie de tutti quanti, es decir... Polirrubro, que se llama ahora. Sí, yo todavía soy antigua, de ascendencia italiana, ¿sabes? Donde se podían comprar medicamentos, que él pedía Bariloche, la medicación común, entonces comprabas todo lo que fuera librería, en fin, esas cosas. Y al lado estaba Don Pilón Barbagelata, que es donde está Nevada ahora. Sí. Todo eso era de Don Pilón Barbagelata. Enfrente, Salamira, eso era el cruce. Pero de donde nosotros vivíamos, que era Cuernavaca, cuando llegamos de vacaciones, Sí. hasta el cruce, la primera vez que yo hice ese camino, Me pareció eterno. era subidas y bajadas y subidas y bajadas, tremendo. Después uno lo hacía como si tal, entonces acostumbrarse. Bueno, después estábamos nosotros acá en la casa que te digo de Benich, yo me presenté a la escuela, la directora mandó enseguida, había un teléfono, que era el del correo, que tenía una extensión al Hotel Angostura. Era lo único que tenías para comunicarte, después te comunicabas por telégrafo.
Entonces, el 11 de junio me nombraron y como suplente. Y el 21 de abril de 1955 me hice cargo. Este aquí, que yo venía de una escuela piloto de Mar del Plata, donde tenía un quinto grado con 20 alumnos, porque era piloto, se estaba experimentando. Y llegó a la escuela. Con programas especiales y una cosa muy acotada. Llegó a la escuela, me presento, y la señora directora, que fue la que me enseñó, con la que tengo la mayor deuda de gratitud, ¿no? Me presenta, veo un aula llena de chicos, me dice, acá tiene sus grados, segundo y tercero. No te puedo decir. Me imagino. Pasé, gracias a esta señora que me dio mucho ánimo, gracias. ¿Cómo se llamaba la señora? María Luisa Alemán. Que tienen que recordarla porque fue una mujer que dio su vida por la escuela. ¿Qué estaba antes? Su vida por la escuela. Ella era directora, ella pertenecía a una familia muy importante, salteña, pariente de Güemes, descendientes de Güemes. Su hermano era el brigadier de las Fuerzas Aéreas. Así que ella era directora, además una mujer con una preparación increíble. Ella era directora de la segunda escuela más importante de Rosario, pero no le gustaba esa vida. Vino acá, vio esta escuela y le ofreció al director que estaba, que entonces era el Henry o alguno de esos, le ofreció el cambio, el traslado. Claro que el hombre no podía hacerse cargo de una escuela así, pero bueno. Y ella vino acá, sola, porque era divorciada. Y se quedó hasta que yo me hice cargo en 1963. Dio su vida por la escuela. Vivía para los chicos. Y tenía un arte, porque cada una que llegábamos pobres, llegábamos sin saber nada de lo que era una escuela que no se consideraba suburbana, se consideraba urbana porque estaba dentro del ejido, pero en realidad, bueno, ¿para qué te voy a decir mis experiencias cuando miré que tenía 2 pizarrones y uno que estaba así, un pizarrón de estos portátiles? Y yo, ¿cómo hago con tantos chicos? ¿Cómo hago para enseñar a segundo? ¿Y cómo hago para enseñar a tercero? Lloré bastante. No lloré, lloré porque me parecía, llorar es una forma de decir, me desesperé bastante. Con la guía de esta señora, después le tomé la mano, después me pareció más fácil. Mientras unos hacían una cosa, yo les tomaba los otros, mientras otros terminaban, les corregía los otros. Claro. Bueno, los que sabían leer bien le tomaban la lectura, los que estaban medio flojos, 2 hacían dictado en el pizarrón, pues después fue fácil, pero primero, ya no te cuento. Además, teníamos que venir caminando desde el cruce, desde acá, ir caminando hasta allá, que el trazado, nada que ver con lo que es ahora. ¿Por dónde pasaba? Y pasaba por detrás de la casa de Baurich. ¿Vieron esa loma enorme que está llena de pinos? Sí. Por ahí pasaba. Y las subidas y bajadas. Que ahora están haciendo los loteos por ahí. Claro. Pero no los loteos a mano izquierda, sino yendo, yo siempre señalo por eso. Sí, para allá, claro, está bien. A mano derecha, ubican la casa de Baurich, la que está en la loma esa que tiene al lado de la granja. Ah, sí. La primera casa es de Baurich, es un alemán que fue muy amigo nuestro. Bueno, esos árboles los plantó todos él. Como él era de la Selva Negra, hizo una selva negra ahí. Entonces, por ahí arriba pasaba el camino, por ahí atrás pasaba el camino. Era larguísimo, eran casi 4 kilómetros desde la escuela hasta acá. Y los chicos, nuestros chicos, venían caminando. ¿En qué iban a venir? Caminando. Hasta que después, con el tiempo, bueno, yo ya después que pasé la primera impresión, estaba fascinada. Sí. A mi marido lo nombran juez de paz. Entonces, que poco sabía que lo nombraran a mi marido. Bueno, así que vivíamos en el juzgado. En el juzgado, ahí estaba. Ahí yo ya
ves que ahí estoy yo, vengo caminando del juzgado. A ver. ¿Este era usted? Esta soy yo, este es el Jote, y este es el hijo, Marco Fernández de un guardaparques. Y ahí está don Rolando. Don Rolando, explícale vos porque yo no sé si ya conoce. ¿Abajo la municipalidad? Sí. Acá él tuvo negocios muy importantes. Y teníamos entonces prefectura, y recién venía la policía. Y bueno, todas estas. En don Rolando, porque es un hombre muy conocido, fue intendente acá. Y con ahora que la veo ahí usaban todos guardapolvo. ¿Dónde traían los guardapolvos? ¿Que los iban a comprar a Bariloche o a veces se los ponían para las fiestas? O... ¿La maestra se está hablando? Sí. Y La maestra teníamos que ir de guardapolvo blanco, sin pantalones. Mirá, esto es un 25 de mayo que precisamente no hacía calor. Sí. Tal es así que después arreglamos con las chicas, cuando venían las maestras, que se pusieran, no podíamos llevar pantalones, porque la nación estaba muy lejos, nosotros éramos nacionales. Entonces se ponían los pantalones de esquí, con una pollera encima, y vean, en botas, dejaban las botas en el museo, y se ponían los zapatitos. Ay, qué divino. Ah, sí, no, nada que ver, teníamos que ir así arregladas. Los guardapolvos nos mandaban para los chicos pidiendo y pidiendo y pidiendo, porque yo un día le dije a las chicas, el día que hagan el monumento al pedigüeño ponen a una maestra, porque le pedíamos a Dios y a María Santísima, nos mandaban guardapolvos a toda la gente que venía le pedíamos, a todos los que venían de ¿cómo se llama? Ahí acá en la Universidad de Cush de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Ay, ellos nos ayudaron un montón, pero un montón nos ayudaron. Nos mandaban, venían cargados de cosas. Así que nuestros chicos tenían. Después conocimos, porque tenía su casa acá, a una vocal del Consejo Nacional de Educación y teníamos un ropero escolar, que juntábamos ropa de todo el mundo. Además le pedíamos a todos los amigos que teníamos ropa, de Buenos Aires, de Mar del Plata y todo. Teníamos un ropero, así que le íbamos dando a los chicos ropa. Después cuando cayó Perón, estaba acá, una de las señoras que estaba acá, que tenía chalet acá en Correntoso, fue una de las que dirigió el inventario que se hizo del lugar que tenía Eva Perón, que no me acuerdo cómo se llamaba, donde se repartía ropa. La Secretaría de Acción Social, una cosa así. Secretaría de Acción Social, sí. Bueno, pero había un lugar donde tenía ropa. Entonces, esta señora tenía un censo de escuelas que necesitaban, así que nos mandaron. A nosotros nos tocaron 50 equipos para niños varones, 50 equipos para niñas, 50 equipos para mujeres y 50 para varones. Mirá lo que habría en esa la fundación Eva Perón. Ah, Fundación Eva Perón, sí, sí. Los equipos consistían desde las medias, ropa interior, todo, zapatos, pulóveres, guardapolvos, sobre todos o tapaditos, para todos. Estuvimos una semana trabajando mi marido, que nos ayudaba la directora y yo, haciendo paquetes. Clasificar, claro. Para todo. Después vinieron gente representante del pueblo para ver que le entregáramos toda la ropa a la gente. Creo que nunca estuvo la villa tan bien vestida. Una maravilla. Me parece, me parece que me dijo... Teníamos ropero escolar. Teníamos bueno, después vos hablas de... Después vos podés hablar un poquito de Ayungüe. Bueno. ¿Eh? Sí, listo. De la parte nuestra, de nuestro pequeño grupito. Listo, ¿sí? listo. ¿Cuántas camas tenemos? No tengo idea. Yo tengo 3 en mi casa, si querés te presto una. Sí. Ay, ¿vos podés creer que se me hizo una laguna mental? Bueno, habla por teléfono. Ya voy. Espera que tenemos... Espera que estábamos filmando. A ver...
Cierro, pero porque... Ya salgo por la cocina, ¿no? Sale por la cocina. Parece que yo no acordé total desfase. Sí. Bueno, aparte, la escuela era, voy a resumir para hacerla más breve. La escuela consistía en el centro de toda la villa, de toda la gente. Porque gracias a Dios y al espíritu de esta señora María Luisa Alemán, era el lugar donde la gente venía a aconsejarse, las que le conseguíamos turnos para ir a Bariloche. Piensen ustedes que hubo épocas que no había médicos, que conseguíamos el dinero para mandarla, porque teníamos una cooperadora escolar con gente que todavía vive, y por eso la voy a nombrar, como Don Rolando, como Salamida, como el Gueta. El primer transporte que hubo para llevar y traer a los chicos a la escuela, porque ya eran muy chiquitos, porque cuando yo llegué se empezaba a los 8 años, pero después se empezaba a los 6. Y eran muy chiquitos. Fue el Gueta con el camión de la comuna. Se llevaba y traía a los chicos a la escuela desde Correntoso, con un agente de policía atrás y una maestra adelante con el Gueta, en el camión, con el miedo. Después logramos uno de los que todavía, esto no era municipalidad, esto era consejo municipal. Uno de los que fue intendente, nos consiguió un colectivo. Conseguimos un colectivo que tuvimos que arreglar, que lo hicimos con la ayuda de la gente de Cumelén, porque en verano se daban conciertos. La Universidad de Buenos Aires traía un grupo de concertistas del Colón, del Camping Musical, de la Sinfonía de Rosario, de La Plata. Les pagaban todas las vacaciones, solamente tenían que hacer funciones para la gente de la universidad, o podían hacer funciones con fines benéficos. Entonces vinieron y se ofrecieron a la escuela, y para qué te cuento que lo aprovechamos hasta el último día. Generalmente íbamos a Comelén, que nos prestaba amablemente su salón, y se hacían los conciertos, íbamos de a pie. ¿De a pie? Y sí, cuando podíamos, alguno que nos llevaba, y si no quería, y alguno llevaba con algún autito que conseguía los instrumentos. Y en Correntoso. Entonces estaba don Francisco Capraro y doña Emma Capraro, que eran amorosos, ella muy, pero muy colaboradora. Entonces se organizaba, no cobrábamos, se ponían alcancías y cada uno ponía lo que quería, y recogimos muchísimo. Después llegaron, los musicólogos la deben conocer mucho, de la escuela humanística de Nelly Pearson, que eran de música barroca, tenían una institución de música barroca, y entonces entre los músicos había uno que tocaba el laúd y les enseñó a cantar a los chicos, a nuestros chicos, porque nosotros éramos todos, éramos maestra de canto, maestra de música, maestra de gimnasia, de labores, todo. Limpiábamos la escuela, todos no teníamos nada. Con un laúd les enseñó a cantar a nuestros chicos. Y también se hicieron funciones en lo de Bianchi entonces, que era ahí donde ahora es Michelle. Y bueno, iba todo el mundo, mira, toda la gente, de la más humilde, a todos les encantaba, porque era una cosa nueva, una cosa hermosa. Nelly Pearson después nos dejó de regalo en ese momento discos, que ellos tenían una escuela humanística. Gente de mucho nivel, gente de muchísimo nivel venía. Bueno, después la universidad, en ese interín se vende Mesidor. La familia de María Salas se dispersa, era muy grande Mesidor para ellos, son 42 hectáreas, entonces ella decide no venir más, había muerto el marido y demás, y lo vende. Pero no quería vender a nadie que lo hiciera hotel o lo hiciera Colonia o qué sé yo. Entonces lo compra la provincia de Neuquén, que el otro día me indignó mucho porque por un noticiero dijeron en la residencia nacional Mesidor, y no es nacional, es provincial.
Bueno, la compró entonces la provincia. Entonces, como empezaron a venir, como ves, los presidentes, vino el presidente de Paraguay, vino la hermana de Franco, la española, ¿no? Bueno, vino la hermana de Franco, vinieron, no sé, venían pero personajes. Pilar Franco. La Pilar, Pilar la Franco. Pilarica, eso mismo. Y siempre, ¿quiénes estábamos ahí? La escuela. La escuela, porque se enamoraban de la escuela estaba muy bonita, muy linda, tiene un edificio muy lindo, los chicos trabajaron muchísimo, tengo un gran recuerdo de los chicos. ¿Qué hacían los chicos? No. Aparte de dar clases, ¿qué actividades tenían? Querida, ese jardín lo mantenían ellos, pero lo mantenían por acá, ya voy a buscar para que veas la cantidad de flores. Teníamos ejemplares de árboles que venían a sacar fotografía y venían a verlos, porque hasta moras, pero no la zarza mora, sino la mora, sí, que lamentablemente nos han tirado abajo, no sé qué pasó. Bueno, los chicos hacían la huerta, teníamos chimeneas, mirá. Esto lo cuidaban los chicos, porque yo personalmente nunca supe muy bien de qué lado tenías que plantar una lechuga. Los chicos Cárdenas, los chicos Alvarado, claro, todas las familias Cárdenas, Higueta, Alvarado, que venían con sus plantitas, este señor Knapp, que sabía muchísimo, el señor Dim, bueno, Dim me imagino que saben quién es. Sí, por supuesto. Bueno, el señor Dim entonces vivía en Quetigüé, nos traía ejemplares, así que la escuela era muy bonita, estaba muy bonita, y los chicos trabajaban a la par nuestra. Y las actividades eran las actividades de una escuela común, además que no teníamos maestros especiales. Hasta después que logramos que la cooperadora más o menos tuviera una platita, y entonces nos pagaba una señora que nos venía a hacer la limpieza, y además les dábamos desayuno, almuerzo y merienda. La leche a la tarde, la merienda. Al principio, cuando no teníamos quien nos ayudara, las chicas más grandes, turnándose, preparaban la leche. Y en la cocina de mi casa, ya cuando yo estaba como directora. Y si no, en la cocina de la directora, porque otras no cocinaban teníamos. Pero era lindo todo, yo no te estoy hablando de esto como el gran sacrificio, era hermoso. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿qué diferencia nota, haciendo una comparación con la escuela de ahora, como la ve usted y como lo que era antes, qué cosas pero le parecen? Lo que pasa es que, que son distintas cambió desde la ya, escuela, pero... claro, cambió todo. Imagínate que estamos todos muy unidos, éramos pocos. Todos teníamos que apoyarnos mutuamente porque todos nos necesitábamos en algún momento. Gendarmería Nacional nos prestaba un apoyo bárbaro. No pasaba una fiesta de Gendarmería que a Gendarmería nos hiciera un asado y nos invitara a funciones de cine cuando lograba una maquinita para pasar. Íbamos todos. Una especie de mucha solidaridad. Mucha solidaridad. La fiesta de los chilenos, que se festejaba generalmente en el local de don Rolando, nosotros íbamos con una delegación de chicos, porque nuestros chicos, sus padres, la mayoría eran chilenos, íbamos con la delegación de chicos y llevábamos la bandera chilena y con la nuestra y cantábamos el himno y todo. La escuela, tuvimos párroco recién, teníamos un cura itinerante, que venía el padre Michel, que era un cura misionero, que venía de vez en cuando podía, tenía toda la zona. Hasta que llegó el primer sacerdote cuando nombraron a Monseñor de Nevares, el primer sacerdote que fue de que ahí tuvimos 60 y pico estamos hablando. 60 y pico, 64, 65, sí. Que recién había pasado, cuando yo llegué era territorio, Claro, entonces después 55. pasó a ser provincia. Y no te viste que está, yo te dije Monseñor Buteler de Mendoza, porque nosotros dependíamos del obispado de Mendoza. Así que la fiesta, además, nosotros estábamos en clase para Navidad. Nosotros empezábamos los primeros días de septiembre y terminábamos los primeros días de junio, o fin de mayo. Hacíamos el periodo de verano. De invierno no podían venir los chicos. Había mucha gente, pero mucha gente vivía de lo que llamábamos del otro lado. Familias Espinosa, Guananja, Pinuer, Martínez, todos vivían del otro lado. Los Meyer que vivían por Lago Espejo.
Y toda esa gente para venir tenía que venir en lancha. Entonces cuando sus chicos ya estaban un poco grandecitos, los traían, los dejaban con familiares. Y bueno, y así nos teníamos que mover. Entonces había mucha, pero una gran colaboración. Con todos, con la policía, cuando vino la policía, con la municipalidad, con el hospital, con la iglesia, en el sentido que nosotros empezamos las clases con una misa, la terminamos con una misa, el que todos iban, pero el que no quería porque no era católico no iba. Pero nunca hubo problema. Y una colaboración muy grande que ahora lógicamente no puede haber la misma colaboración, ahora somos muchos, muy diferentes. El que llegaba se integraba o se iba. Como para terminar, porque acá Graciela me está haciendo señas. Nada, de las cosas que han pasado en la escuela, que son muchas, ¿qué cosas han pasado, digamos, que no le trae muy buenos recuerdos y qué cosas lo recuerda con muchísimo cariño? Cosas así, han pasado algunas cosas, por ejemplo, que me comentaba del tema de la enfermedad esta que hubo, claro. que como para... Nos dejó muchísimo dolor la muerte de esta chiquita, de Margarita Livio, porque no hubo ayuda, porque estábamos olvidados. No era esta escuela sola, eran todas las escuelas. Así que yo estoy hablando en nombre de todos los maestros que estaban solos. Y bueno, después así dolorosos. ¿Y felices? ¿Qué cosa? Felices, yo creo que muchísimos momentos felices. Felices, pero muy lindo, por ejemplo, poder brindarles a los chicos la fiesta de Navidad. No se acostumbraba a celebrar la Navidad así. Así que cuando venían esas fiestas, era un ánimo de todas las maestras y de todas las madres para preparar los regalitos, el árbol, y que los chicos tuvieran un árbol de Navidad, que lo hacíamos el 23, porque ahí terminaban, teníamos unas vacaciones de 2 semanas. Reunirnos con los padres y hacer kermeses, hacer fiestas, se hacían muchísimas reuniones. Incluso hicimos un rally que ayudó muchísimo a Silvia Capraro y todo el hotel, porque venían médicos, venían de todo, de Bariloche. Fue 3 días de fiesta. ¿Y cómo era lo que habían organizado de las lanchas? ¿Qué fue lo que organizaron? La fiesta de las lanchas, acá está, a ver. ¿Quién era de todas las maestras la más inquieta así de que se le ocurrieron cosas? Todas. Yo tengo recuerdos de todas. Te cuento la historia de una. La escuela, por eso te digo, era como un centro social. El centro social. Éramos las consejeras, las madres, los padres venían con sus problemas familiares, con sus problemas de enfermedad. Nos ha tocado acompañar gente enferma para llevarla a internar a Bariloche. Pero todo se hacía normalmente. Yo no lo estoy contando como algo extra. Sí, algo excepcional. No, era algo muy normal. Se hacían las visitas domiciliarias. Faltaba un chico más de 3 días y salíamos los sábados a la tarde. La gran diversión con las maestras era salir por esos campos hermosos, ir casa por casa con la listita a preguntar por qué faltaban los chicos. Para ver, porque a lo mejor faltaban porque no tenían zapatillas. ¿Y los materiales didácticos cómo hacían? Buena pregunta, muy buena pregunta. Tuvimos que arreglarnos como podíamos. Cuando llegamos pegábamos con engrudo. Después por ahí llegaban unas latas así de un engrudo espantoso que mandaba el Estado. Las copias las hacíamos con papel carbónico. Claro. Hasta que descubrimos el lectógrafo, uno que se hacía con gelatina en una lata de membrillo. Evelina Meyer sí. Era la reina de los lectógrafos, porque a ellas le salían bien, a mí ¿Cómo era eso? Una gelatina, que no me acuerdo la fórmula, que se disolvía, entonces te quedaba una gelatina. Yo pasaba la hojita, con una tinta especial escribías, pues pasaba las hojitas y
¿Y quedaba marcada? Y quedaba ¡Qué marcada. fantástico! Bueno, pregúntenle a Evelina, porque Pero ella... era una gelatina especial, ¿no? De las que se comen. No, era una gelatina, no sé qué. Sí, un producto gelatinoso. Gelatinoso, sí, y bueno, en una cajita de dulce. ¡Qué fantástico! Bueno, hacíamos las fresas. Como los chicos se daba muchísima importancia, pero mucha importancia, sobre todo porque éramos pueblo limítrofe, a la enseñanza de la historia y de la geografía, pero mucha importancia. Todos los chicos tenían su vocabulario mapuche, todos. Era la primera. Quiere decir que todos los nombres mapuches que hay acá, todos los chicos sabían lo que quería decir. Tan es así que si revisás el libro de firmas, vas a encontrar cantidad de gente, turistas, porque acá escriben más que nada turistas, que quedaban admirados porque le iban preguntando a los chicos, que no sé si hoy lo saben, ese cerro Inacayali, ¿qué quiere decir Inacayali? Inacayali era un casite, ¿qué quiere decir Cumelén? ¿Qué quiere decir? Bueno, siempre tenían su vocabulario mapuche. De toponimia, digamos. Exacto, de toponimia. Bueno, porque nos parecía indispensable. Además, un gran respeto y un gran amor por el indígena. En ese momento había mucho más. Un gran respeto por nuestros vecinos chilenos, porque teníamos muchos chilenos, muchos hijos de chilenos, y ellos colaboraban muchísimo. A mí me sorprende ahora esta xenofobia que dicen que hay, yo no la entiendo. En ese tiempo no se No, para nada, para nada, absolutamente. ¿Qué más te puedo decir? Que cosían, puede ser que cosían los... Se hacía la ropa, el ropero escolar. No, los libros, ¿qué era? Los libros. Ese primeros días que yo llegué, le dije a los chicos, saquen los libros de lectura. Entonces uno sacó un libro de 4º grado, otro no sacó nada, otro sacó uno de 3º, otro, bueno, entonces fui corriendo a la dirección a preguntar. No llegaban los libros, no llegaba el material, quedaba por Zapala, quedaba por allá. Así que entonces se copiaban las lecturas y después se cosían y se daban a los chicos. Como había mucha escasez de papel y todo el mundo prendía fuego, a los chicos más chiquitos les guardábamos nosotros los cuadernos y todos los días llevábamos preparado en hojitas la tarea para la casa, en hojita, que los chicos después la traían en el bolsillo, porque si no, los hermanos más grandes o qué sé yo por ahí, veían los cuadernos por ahí y lo quemaban. Claro. Entonces le dábamos hojitas. Y como el mapa que teníamos, el más moderno, tenía todavía la gobernación de los Andes. Sí, una cosa re antigua. ¿Te imaginas? Que ya no existía. Entonces juntamos plata, hicimos una gran kermés que duró 3 días, juntamos plata y compramos en Buenos Aires mapas nuevos y material didáctico. Eso eran lápices de colores, tizas de colores, tizas sí nos mandaban a montones. Entonces, cada grado tenía una cajita. Y como pedíamos mucho de esas cosas, pedíamos gomas, restos, lápices y todo, tenía una cajita y ahí poníamos todos los restos de lápices. Y de gomas y de lápices comunes, qué sé yo. Entonces nombrábamos un chico que se hacía cargo de eso. Entonces el que necesitaba, porque se hacía trabajos en el pizarrón, venía, buscaba los lápices ahí, los usaba, y después antes de irse lo volvía a poner en la cajita que guardábamos. Y como no teníamos para calcarle mapas, sino el chico se pasaba todo el día calcando, venían unos cuadernos que traían un mapa de la República Argentina en la tapa. Entonces cuando se terminaban los cuadernos le hacíamos otra tapa, recortábamos esos mapas, los teníamos en el cajón y le entregábamos esos mapas a los chicos, lo pasaban el lápiz alrededor, y ahí podían poner los ríos, las montañas, y usábamos mucho la mesa de arena que teníamos. Para ustedes esto es del año antes de Cristo, pero la mesa de arena era un material pedagógico que se usaba mucho y además estaba muy bien resultado. Una mesa que se ponía arena, entonces después, por ejemplo, te cuento una. La maestra del tema que tenía que dar era la República Argentina.
hidrografía, orografía, qué sé yo. Entonces dibujaban mapas de la República Ah, Argentina. fantástico, y después lo borraron. Claro, así, ¿cómo borrando? Si era arena. Se hacían huecos. Claro, se después... se pintaban los límites de un color, los límites naturales, de azul, los límites, los otros límites en otros colores. Y los chicos, día por día, por ejemplo, si estudiaban ríos, les dábamos pedacitos de cartulina azul, la traían recortadita, y entonces ponían el río Uruguay, el Paraná, el río de la Plata, río tercero, primero, segundo, tercero de Córdoba, río Níger, lo iban poniendo. Después las montañas. Bueno, las montañas hacíamos con piedritas, ¿no? Piedritas, entonces estaban las más altas de la Aconcagua. Cuando terminaba, quedaba un mapa así, y el chico podía mirar, después las ciudades, las capitales, con redondelitos de un color. Y bueno, había que hacer trabajar la imaginación. Al principio comprábamos 2 billíquenes entre las maestras para que los chicos vieran billíquenes y tuvieran. Después de repente teníamos una colección, porque los que venían nos traían pilas y pilas, ¿no? Y las chicas más grandes, porque claro, los chicos eran grandes porque muchos tenían que venir grandes a la escuela, porque no podían venir de tan chiquitos. Los chicos más grandes, las chicas especialmente, algunas que recuerdo muy bien, en los recreos cosían bombachitas para las chicas y teníamos siempre la colección para los chiquitos que venían sin ropa, ahí mismo los vestíamos. Incluso a veces se le lavaba la cabeza, se le limpiaba así. Lana, ¿estás contenta de haber venido acá a Villa Langostura? Mira, yo fui maestra, te digo, en un lugar muy importante. En el año 61 volvimos a Mar del Plata, yo tuve un periodo de tiempo que no estuve acá, por razones familiares. Pensando en quedarnos en Mar del Plata porque mi hijo había comenzado su secundario y tenía que estudiar en Buenos Aires. Esa era la otra gran contra que tenía esto, ¿no? Cuando llegué a Mar del Plata, inmediatamente me llamaron de una escuela privada. Yo podía hacerme cargo porque no me pagaba el Estado. Una escuela privada que es muy conocida en Mar del Plata, Dardo Rocha, con gente bien, que pagaba. Yo fui directora de esa escuela. En esa escuela yo me sentía una empleada más, y extrañaba muchísimo. Acá me sentí una persona. Mis hijos aprendieron a conocer la naturaleza, a querer a todo el mundo, a no hacer diferencias sociales. Yo cuando llegué a Mar del Plata no podía soportar la diferencia social que era la escuela Dardo Rocha con las escuelas comunes. Yo soy una defensora a muerte de la escuela estatal, ¿no? Así que me sentí absolutamente realizada y por eso volví. Cuando la directora me escribió que ella se iba a retirar y si yo quería hacerme cargo de la dirección, no lo pensamos. Me vine, nos vinimos, pero encantados de la vida. Porque acá personalmente me realicé como persona, aprendí a querer a la gente. Me di cuenta que en las grandes ciudades o en los grandes centros poblados, ojalá no pase acá en la villa, la relación es horizontal. Me explico. Uno trata con gente de su mismo nivel. Entonces, nunca madura. Acá la relación era vertical. No importa en qué lugar estaba, si el más bajo o el más alto. La relación era la misma. Y la relación era fluida, muy fluida. Entonces, todo eso nunca lo hubiera adquirido en otra parte. Así que yo doy gracias a Dios haber estado en Villa Langostura. Y ojalá, tengo bisnietos, ojalá esto se mantenga siempre y ustedes son los que tienen que tratar de mantenerlo y cuidarlo. Y no permitir que esto se convierta otra vez, como en las grandes ciudades, en relaciones horizontales, porque ahí se pierde. Bueno, muchas gracias, Nana.